Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Natalia Gatica Gómez y en el marco de una instancia de aprendizaje de la Residencia de Informática en Salud, hoy les traigo este Ateneo titulado Ver o no ver, explicabilidad en sistemas de soporte a la toma de decisión clínica con inteligencia artificial. Bueno, para ir empezando les voy a explicar el recorrido de este Ateneo, en donde vamos a iniciar con una breve introducción teórica, algunos conceptos básicos que tenemos que entender para después continuar con el análisis, donde vamos a abordar dos artículos. Uno más general que clasifica y nos cuenta un poco todo este mundo de la inteligencia artificial explicable en CSS, y el segundo que va a analizar un caso real de un CSS con inteligencia artificial en paradas cardíacas extrahospitalarias, pero está analizado en dos escenarios ficticios, uno con explicabilidad y el otro sin explicabilidad. Y terminamos con el cierre, en donde voy a intentar aportar algunas reflexiones y conclusiones sobre este tema desde mi punto de vista. Vamos a empezar con la introducción. Y como ya venimos abordando este tema anteriormente, los invito a ver un poco más en profundidad o en detalle todas las definiciones que rondan alrededor de los CSS. Hoy yo voy a elegir hacer referencia a dos enfoques. Uno es el enfoque de los CSS basados en conocimiento y los no basados en conocimiento. Vamos a empezar con los basados en conocimiento, que son los más comunes, los que conocemos, que son las reglas que se construyen sobre una base de conocimiento. Se utilizan árboles de decisión y guías clínicas codificadas que representan el saber experto. Cada recomendación que se genera deriva de una inferencia lógica sobre esa misma base de conocimiento. Esto tiene ventajas y desventajas. Algunas de sus ventajas principales son la transparencia y la explicabilidad, la confiabilidad normativa, y la menor necesidad de grandes volúmenes de datos continuamente. De sus desventajas tenemos que la bibliografía nos expresa que su mantenimiento intensivo es costoso, y también, por ejemplo, que no pueden responder a nuevos datos que se van cargando continuamente, por ejemplo, considerando casos atípicos cargados en la historia clínica. También dentro de este mismo marco está la rigidez, ya que no aprenden de experiencia clínica real en tiempo real, a menos que su base de conocimiento se expanda intencionalmente. Como ya les dije, tenemos también los CSS no basados en conocimiento, que son sistemas que aprenden de los datos clínicos, de la historia clínica, imágenes médicas, señales fisiológicas, registros de laboratorio. Todo esto mediante técnicas estadísticas de inteligencia artificial, como son el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo o la minería de procesos. En lugar de aplicar reglas codificadas manualmente, como se hace en el caso anterior, estas generan un modelo interno a partir de correlaciones y estructuras encontradas en estos datos. Tenemos ventajas y desventajas también. Algunas de sus ventajas son la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, la cobertura amplia, contemplando estos casos atípicos que en el modelo anterior no se contemplan, y también alto rendimiento en problemas con gran cantidad de variables. Y entre las desventajas tenemos la opacidad, que es la conocida caja negra, que nos expresa que su lógica interna no es fácilmente interpretable. Yo diría que no es interpretable, y esto resulta complicado, ya que no podemos entender, por ejemplo, el porqué de una recomendación. También tenemos la dependencia de calidad y la cantidad de datos. Necesitan grandes y diversos y bien etiquetados conjuntos de datos. Y, por ejemplo, los faltantes pueden traducirse en predicciones erróneas. También tenemos, dentro de este mismo caso, la falta de validación de toda esta información. También quería contarles sobre este dilema de compensación llamado trade-off, que se encuentra en la bibliografía, que nos dice que a mayor complejidad del modelo ganamos precisión en los resultados, pero perdemos transparencia. Dentro de la inteligencia artificial existen modelos más simples, como los árboles de decisiones, que son más fáciles de interpretar, pero a veces sacrifican exactitud. Y en salud es complejo elegir entre la confianza y la exactitud. Una propuesta que viene a intentar resolver esto justamente es la explicabilidad en inteligencia artificial.
Entonces, la inteligencia artificial explicable es un conjunto de métodos y procesos diseñados para que los modelos de inteligencia artificial, sobre todo los más complejos, puedan justificar o transparentar sus decisiones. Estas técnicas van desde el desarrollo con protocolos específicos en sus códigos hasta la visualización de esta explicabilidad en los usuarios finales, como con mapas de calor, textos clínicos, gráficos, incluso algunos modelos muestran referencias que se pueden observar detalladas de casos similares utilizados en el entrenamiento como evidencia de su razonamiento. Se puede utilizar, en fin, lo que sea necesario para considerar que la explicabilidad es suficiente para este usuario. De esta forma, ayudamos incluso a abordar posibles dilemas éticos, adelantarnos a cuestiones legales que seguro ya se van a poner en la mesa para empezar a dialogar y aportando la posibilidad también de incluso con esta explicabilidad encontrar sesgos y también errores para poderlos corregir. Ahora vamos a ir con el análisis del primer artículo. Este primer artículo se llama Inteligencia Artificial Explicable en Sanidad, una revisión sistemática de los sistemas de apoyo a la toma de decisión clínica. Fue publicado en el 2024. Su objetivo es examinar la evolución y el panorama actual de la inteligencia artificial explicable aplicada a sistemas de apoyo a la toma de decisión clínica, identificando avances, desafíos persistentes y brechas de la literatura y ofreciendo recomendaciones para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas. Los IDCs basados en inteligencia artificial han mostrado una considerable potencia para mejorar la precisión diagnóstica y agilizar la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, gran parte de estos sistemas operan como caja negra, que es lo que ya estuvimos viendo, lo que genera desconfianza entre los profesionales de la salud al desconocer los criterios internos que guían estas recomendaciones. Ante esta situación, los investigadores emprendieron una revisión exhaustiva para mapear cómo y en qué contexto se integra la explicabilidad de inteligencia artificial en los IDCs, con el fin de identificar buenas prácticas, vacíos de conocimiento y retos por abordar. Los autores definieron 5 temas de investigación clave que guían esta revisión. Los dominios clínicos con mayor adopción de explicabilidad en inteligencia artificial, las características de los datasets, los modelos de machine learning más utilizados y efectivos, los métodos de explicabilidad en inteligencia artificial empleados y su aportación a la interpretabilidad y la combinación de técnicas de inteligencia artificial explicable en un mismo estudio también. La selección de estudios fue realizada con el método Prisma a partir de 1.226 registros iniciales. Se eliminaron 500 duplicados, quedaron 726 para cribar de título y resumen. Se descartaron trabajos filosóficos, reseñas no técnicas y documentos de conferencias, por ejemplo, hasta identificar 74 estudios para lectura completa. Finalmente, mediante criterios de inclusión-exclusión, se concretó una muestra de 63 artículos, a los que se le sumaron 19 del 2024. Los artículos seleccionados entre el 2020 y el 2024 abarcan unos 20 países y también muchas categorías clínicas como las patologías neurológicas, cáncer, el COVID-19, diabetes, cuestiones cardiovasculares, unidad de terapia intensiva, mortalidad y otras. Además, la granularidad del procesamiento incluyó técnicas de balanceo de clases, imputación de valores faltantes y eliminación de casos atípicos según rangos intercuartilos. Ya pudiendo ver los primeros hallazgos, en la primera tabla vemos los modelos ganadores.
o los que son con mayor frecuencia alcanzaron el mejor desempeño en los estudios revisados. Estos fueron los ensambles y el deep learning, especialmente las redes neuronales convolucionales. Los ensambles fueron ampliamente utilizados en tareas clínicas como datos tabulares, como predicciones de sepsis, riesgos cardiovasculares y diagnósticos de diabetes, destacándose por la robustez ante datos más heterogéneos. Las convolucionales, por su parte, fueron más específicos de diagnósticos por imágenes, aplicados, por ejemplo, a lesiones dermatológicas y imágenes endoscópicas. En las figuras que están del lado derecho, la A y la B, se ilustra la evolución de los modelos utilizados y los modelos ganadores en la literatura que se observó, ¿no? Desde el 2020 al 2023. No se incluyen los datos del 2024 porque se trataba del año en curso en ese momento. La tendencia indica que los modelos interpretables y no interpretables se prefieren como modelos de referencia. Pero a medida que pasa el tiempo, los modelos no interpretables se observan cada vez como los ganadores. En conclusión, los resultados reflejan una clara tendencia por modelos potentes pero menos interpretables, lo que para este artículo resalta la importancia de aplicar técnicas de inteligencia artificial explicables para hacer sus recomendaciones comprensibles y utilizables para la práctica clínica. La sección de métodos de explicabilidad en inteligencia artificial clasifica las técnicas de explicabilidad según 5 dimensiones: la etapa de aplicación, la aplicabilidad al modelo, el alcance, la forma y el tipo de salida. En cuanto a la etapa, en cuanto a las etapas, las distingue en dos partes. Métodos ante hoc, que son los modelos intrínsecamente interpretables, y los post hoc, que son los que se están aplicados tras el entrenamiento. Respecto a la aplicabilidad, se divide en agnósticos al modelo, que son los que interpretan esta inteligencia artificial como una caja negra sin ver su arquitectura interna, y los específicos de arquitectura, que estos aprovechan gradientes o activaciones internas de la red para interpretar los resultados. El alcance diferencia explicaciones globales y explicaciones locales, que son las más específicas, tipo caso por caso. La forma agrupa técnicas basadas en reglas y representaciones visuales, y en las dimensiones son los tipos de salidas que van desde los gráficos de dependencia, mapas de calor, textos narrativos, hasta mapas de relevancia detallada, donde se detalla cada criterio crítico. Entre todos estos métodos que acá estamos viendo de manera muy reducida y de manera superficial, se observa que los protocolos SHAP y LINE son los más empleados por su flexibilidad y claridad en los datos tabulares, seguidos por los de GradCam, que son modelos más utilizados para cuestiones más visuales como las imágenes. Como ya mencionamos, los modelos SHAP, LINE y GradCam son los preferidos según la literatura. El modelo SHAP se emplea especialmente en CSS que trabajan con historia clínica electrónica para tareas como predicción de sepsis, riesgos de reingreso o complicaciones cardiovasculares, entre los estudios más nombrados, ¿no? Su salida típica son estos gráficos con puntos de colores, donde cada punto coloreado refleja la contribución positiva o negativa de una variable. LINE se usa sobre todo para explicar decisiones a nivel de paciente, por ejemplo, en ajustes de dosis o recomendaciones de tratamiento individual. Para cada caso concreto, presenta un diagrama sencillo con barras que muestran el peso de cada característica y indicando la magnitud y la dirección de su influencia.
También una forma típica de visualización de este método es que se coloreen las notas clínicas, palabras específicas o palabras claves que requieren algún tipo de intervención. El método GradCam está pensado para CSS, sobre todo de diagnósticos por imágenes. Este genera mapas de calor que, superpuestos a las imágenes originales, señala los riesgos decisivos para predicción y permite al especialista verificar que el algoritmo se apoya en un hallazgo clínico relevante. También se observan 25 trabajos de los seleccionados que se combinaron estudios con múltiples métodos de explicabilidad en inteligencia artificial, mostrando al usuario final 2 o más explicaciones con el objetivo de enriquecer la confianza clínica, justificando que esta complejidad metodológica facilita interpretar las recomendaciones y potencia la adopción de los CSS en la práctica clínica. Ya para finalizar con este artículo, en una etapa en la que se habla de los retos que se tuvieron en el análisis, se expresa que hay un predominio de conjuntos de datos privados. También se encontraron con procesos de procesamiento muy básicos, también escasos datos clínicos, balanceo de clases poco rigurosas, la falta de sistemas automatizados para seleccionar estos explicadores de alta fidelidad y cobertura desigual en el área clínica. Esto se refiere con distintas áreas para hacer el mismo análisis en todas las áreas clínicas, un uso limitado de comparaciones formales de explicadores, de datos tabulares, en este caso en particular, y también la ausencia de métricas y estándares unificados para evaluar la calidad de estas explicaciones. Para cerrar estas brechas, se propone fomentar la apertura y anonimización de estos datos clínicos, adoptar métodos avanzados de imputación y limpieza, explorar nuevas técnicas de balanceo, y tienen una propuesta muy interesante que es la de diseñar modelos ante hoc con explicabilidad nativa y complementarlos con explicadores post hoc validando de fidelidad, ¿no? Diversificar las áreas de aplicación poco exploradas, promover estudios comparativos de métodos de inteligencia artificial explicable en distintos tipos de datos y consensuar métricas de evaluación de interpretabilidad, que es algo que fue muy complejo de abordar en toda la literatura. Con todas estas acciones, ellos expresan que creen que los IDCs con explicabilidad van a ir hacia una mayor responsabilidad, transparencia y van a ser más fiables para la práctica clínica. Ahora vamos a iniciar con el análisis del segundo artículo. Este artículo se llama Explicar o no explicar la explicabilidad de la inteligencia artificial en los sistemas de apoyo a la toma de decisión clínica. Fue publicado en el 2022 de Copenhague, Dinamarca. El objetivo de este estudio es realizar un análisis normativo mediante escenarios sociotécnicos para evaluar el papel y el valor de la explicabilidad en sistemas de apoyo a la decisión clínica basados en inteligencia artificial, tomando como un caso el caso de uso de CSS de detección de paro cardíaco en Copenhague. Para ponernos un poco en contexto, este trabajo habla sobre un problema concreto de implementación clínica, un sistema de inteligencia artificial, se integra al circuito habitual de llamadas del número de emergencia 112 de Copenhague. Su función es asistir a los operadores en la detección de paros cardíacos extrahospitalarios, analizando en tiempo real
las interacciones entre el operador y la persona que llama. El sistema escucha toda la conversación, analiza las preguntas del operador y las respuestas del testigo para identificar patrones que coinciden con casos de paro cardíaco detectados en registros previos. Si encuentra coincidencias, se emite una alerta visual en la pantalla y al operador indicándole una posible parada cardíaca. A partir de esta alerta, el sistema no interviene más, no sugiere preguntas, no toma decisiones ni interrumpe el flujo del llamado. El operador es quien sigue a cargo del proceso y tiene 3 opciones. Puede hacer preguntas adicionales para confirmar el estado del paciente, puede seguir el protocolo e indicar que si se inician las maniobras de reanimación o directamente puede ignorar la alerta si considera que es una falsa alarma. A pesar de su buen desempeño técnico, que en ocasiones es más rápido todavía que los operadores, el sistema de alertas era usado de manera muy poco frecuente. A partir de este caso real, el estudio se propone indagar qué condiciones deben cumplirse para que un CDC basado en inteligencia artificial sea adoptado efectivamente, poniendo el foco en el papel de la explicabilidad de inteligencia artificial como posible facilitador de confianza, entendiendo este valor importante que se le da en el uso clínico. Si bien la explicabilidad se considera deseable en el ámbito clínico, no siempre es necesaria ni efectiva. Muchos profesionales priorizan la precisión y utilidad del sistema por sobreentender cómo llegan a sus resultados. Además, las explicaciones generadas por técnicas como Lime y Sharp, que ya las estuvimos viendo, son solo aproximaciones y pueden no reflejar fielmente el funcionamiento real del modelo. Esto suele generar confusión y una falsa sensación de seguridad. Por otro lado, lo que se considera una buena explicación varía según el perfil del usuario, lo que dificulta una estandarización. Incluso los modelos considerados transparentes, como lo dijimos antes, que son el caso de la regresión y los árboles de decisión, solo son transparentes o pueden serlo bajo ciertas condiciones de simplicidad. Bueno, para el análisis de este estudio se realizaron 4 talleres interdisciplinarios virtuales entre el 2021 y el 2022, con una participación variable en cada uno de los encuentros, como se puede ver en la diapositiva, con la idea de analizar el caso concreto de un sistema de inteligencia artificial usado en ese momento para detectar los paros cardíacos extrahospitalarios que ya explicamos. En estos encuentros participaron expertos de medicina, informática, ciencias sociales, éticas, además de desarrolladores del sistema y miembros de la iniciativa Z-Inspection, que es un método de enfoque interdisciplinario propuesto para evaluar la confiabilidad de sistemas de inteligencia artificial, alineados con las guías éticas de la Comisión Europea sobre inteligencia artificial confiable. A lo largo de estos encuentros se discutió el funcionamiento técnico de la herramienta, su aplicación práctica y sus implicancias éticas, legales y sociales. Las sesiones fueron grabadas, transcritas y analizadas con base en el proceso que mencionamos recién, el de Z-Inspection. A partir de esta evaluación se desarrollaron 2 escenarios centrados en el requisito de transparencia y uno en el requisito de transparencia y uno en el que se actúa como en caja negra. En esta imagen se puede visualizar la técnica, esta que mencionamos, que se utilizó para el análisis de los datos, en donde se involucra a distintos actores desde etapas tempranas y se organiza en 3 fases principales. Una es la comprensión del sistema, que incluye el análisis de su funcionamiento técnico y el contexto de uso y los posibles impactos, la identificación de cuestiones éticas y sociales, se mapean los riesgos como la opacidad, la discriminación o la falta de responsabilidad de esta aplicación.
Y también tenemos una evaluación integrada, en donde se interpreta toda la información de forma interdisciplinaria para ofrecer recomendaciones concretas sobre mejoras para la confiabilidad del sistema en general. En esta imagen podemos ver representada gráficamente los dos escenarios, estos hipotéticos, que se van a utilizar para el análisis. Uno sin explicabilidad, como lo es actualmente, y el otro con técnicas de explicabilidad en inteligencia artificial integradas. En ambos se analizan las consecuencias técnicas, humanas y funcionales de implementar o no herramientas que permitan entender por qué el sistema da una determinada alerta. En el escenario sin explicabilidad, en el nivel técnico, el sistema funciona sin ofrecer razones sobre por qué emite una alerta. Esto exige un rendimiento muy alto, una gran exactitud, porque los errores no pueden ser detectados ni corregidos por el operador. En el nivel humano, la falta de explicaciones genera desconfianza. Ante una alerta opaca, el operador tiende a ignorar o a usar el sistema con escepticismo, incluso si sabe que su rendimiento es bueno. Y en el nivel funcional, el sistema actúa como una señal aislada sin integrarse activamente en el proceso de decisión. La responsabilidad recae completamente en el operador, que no recibe ningún tipo de apoyo adicional. Y también tenemos el escenario 2, que sería con explicabilidad. En el nivel técnico se plantea agregar explicaciones utilizando el algoritmo tipo LAIME. Esto permitiría mostrar qué partes de la conversación activaron la alerta. En el nivel humano, al entender el por qué se emitió esta alerta, el operador gana confianza y puede tomar decisiones más informadas. La colaboración entre el humano y el sistema se vuelve más efectiva. Y en el nivel funcional, el sistema se transforma en un asistente activo. Ya no solo alerta, sino que aporta razones comprensibles que refuerzan su utilidad y mejora su integración en el flujo clínico. Ahora vamos a repasar algunos de sus hallazgos principales. Acá mencionan que la falta de explicabilidad fue un factor decisivo en la baja adopción del sistema. A pesar de su buen desempeño técnico, los usuarios no lo utilizaban por la desconfianza. La confianza no depende solo de la precisión estadística, sino de la posibilidad de comprender cómo el sistema llega a una conclusión. Sin embargo, los autores advierten que la explicabilidad no es una solución mágica y que integrarla requiere de decisiones técnicas, capacitaciones específicas y rediseños en el flujo de trabajo. Además, se destaca que en algunos contextos podría no ser necesaria una explicación detallada de cada predicción, siempre que haya un respaldo clínico suficiente y una capacitación adecuada. En cambio, en contextos de alto riesgo, como en este caso, la capacidad de justificar cada recomendación puede ser clave para su adopción y su uso ético. Los autores proponen un enfoque flexible, contextual y éticamente sensible que combine validaciones clínicas rigurosas con mecanismos de retroalimentación, formación continua y adaptación a largo plazo. Bueno, llegamos al final y acá quería decirles mi opinión. Bueno, para mí la explicabilidad en los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas con inteligencia artificial es un sí como un recurso para adoptar lo que hablamos antes, debates éticos y adelantarnos a cuestiones regulatorias siempre y cuando sepamos con qué precisión y qué tan fiable es esta información exacta que nos devuelven. Personalmente, creo que debemos analizar muy detenidamente los contextos de aplicación de esta explicabilidad en la capa asistencial.
Su utilidad depende mucho de los tiempos y las necesidades de a quién se está dirigida, y esto varía muchísimo o depende, no solamente, por ejemplo, depende de la profesión a la que se aplica o la especialidad, sino, por ejemplo, el momento de la atención al paciente, los factores organizacionales, de recursos y, por supuesto, el tipo de CSS que queramos abordar. Para estas decisiones es fundamental contar con indicadores específicos e información que respalde cada una de estas estrategias. Obviamente también hay que contar con todo este respaldo económico de recurso humano y también por cuestiones de infraestructura. También creo que es importante y es clave tener estos espacios de intercambio y formarnos en estas tecnologías, tanto para su uso como para su construcción y para su implementación. Y por supuesto, una de las tareas más complejas que es generar consensos y criterios de sentido común que transformen este avance tecnológico que a veces parece una moneda de doble cara y que sea transformado en un apoyo sólido que aporte conocimiento y tranquilidad a quienes están al frente de los pacientes. Bueno, ahora sí, damos por terminado este Ateneo el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves junto a Lucía Cerveto, que va a hablar sobre informática para la comunidad. Les dejo mis contactos por cualquier duda que surja o para ver más información sobre el tema que tratamos. Les doy muchas gracias y nos vemos hasta el próximo Ateneo.